Hola, Sari. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien. ¿Y tú? Qué bueno. Bien, muy bien. Ya lista ahora para otra sección más de este tema, de este tópico que hemos visto. Sí, en nuestra serie de México, y el primer tópico, la historia general de México. Este es um, la última parte, la conversación, algunas preguntas de la historia de México, ¿no? Sí, como en general, pero creo que sí vamos a ver puntos importantes de la historia. Sí, el tópico es México, la historia. um, y ya hemos hecho otros videos y aquí la conversación, ¿no? Ah, Entonces, a ti te toca, si quieres comenzar. Comienzo con Sí, la pregunta uno. ¿Qué sabes de la historia de México? es que antes de comenzar uh, este tema, yo sabía algo de México porque México es mi vecino, de los Estados Unidos, y he viajado a México 2 veces. Um, entonces, pero no sabía muchos detalles, solamente nombres de lugares, um, uh, famosos y personas famosas, pero estoy leyendo un libro de la historia de México y hemos hablado de muchas cosas de la historia y la cultura de México. Um, y aprendí de algunas personas y la conquista, los peninsulares, los criollos, los mestizos, y aprendí que antes de los aztecas y los mayas existían los olmecas. Ujú. Sí. ¿Y tú? Muy bien, ¿eh? Te has preparado muy bien. ¿Qué sabes de la historia de tu país? ¿Aprendiste Sí, mucho en la escuela o has leído algo o has visto documentales? creo que aprendí más ahorita, este tiempo que vimos el tópico, porque tuve que repasar Ah, muchas cosas que ya había olvidado y también qué bueno que puedo ver que te gusta mucho también tener una buena preparación, eso es muy bueno. De la historia de México, hubo un video muy interesante que tú pusiste en el documento que habla de tres grandes etapas en la sí. historia de México, ¿no? Entonces, Mesoamérica, sí, ¿ah? ¿qué son las etapas? Primero Mesoamérica, que fue el preclásico, posclásico, preclásico, clásico y posclásico. Oh, wow. Después viene Nueva España ¿Mm? y después viene la Revolución Mexicana, República Mexicana, que incluye la Revolución, la Independencia. Esas son las tres grandes etapas, ¿no? Oh, wow. Estudiaste muchísimo. Excelente. Repasé, vi videos y tengo aquí mi pequeño documento que me guía también. Um, y hay um, algunas partes o etapas o eventos, algunos eventos que quieres investigar más, que son muy interesantes para ti, como la Sí, revolución o los olmecas, ¿ok? sí, por ejemplo, lo de la Revolución Mexicana.
Ujú. como todo lo que influyó para que existiera esta revolución, porque en ese video, que fue muy bueno, gracias que lo encontraste y lo pusiste en el documento, menciona todos esos problemas que llevaron a la revolución, porque cuando nos independizamos de España, eh, los mexicanos no sabíamos cómo era gobernar un país. Entonces, los primeros gobernantes o presidentes hicieron cosas que afectaron mucho al país, porque no sabían en realidad cómo gobernarlo. Y todos querían ser presidentes, todos querían gobernar el país y eso también generó guerras, problemas internos, ya, ya siendo República Mexicana. Eso me gustaría investigar más. Sí. ¿A ti hubo algo que de la historia En, que en te mi haya lista, interesado? en mi lista, tengo muchas listas, pero en mi lista, en mi lista de libros que quiero leer al respecto de la historia y la cultura de México, libros de historia y novelas. Tengo un libro sobre la historia de petróleo en México y me parece muy interesante. Quiero aprender más de esta industria y empresa en México. Oh, muy bueno. Muy bueno porque sí es uno de los principales recursos del país. Pemex. Sí, Sí. pero también tiene grandes deudas. Ah, Sí, así es. Muy bien. entonces, es una pregunta que no puedo contestar. Entonces, voy a preguntarte, ¿cómo afecta la historia de México a la gente en la vida cotidiana y a la cultura y los políticos hoy? Por ejemplo, de la cultura, hay cosas que continuamos haciendo como cultura. Por ejemplo, el uso del metate, De Matate. el metate que es con el que se muele o Ah, tritura el maíz ok. para hacer tortillas. Tal vez en la ciudad ya no mucho, pero en los pueblos se usa todavía. Ujú. El molcajete también es algo que ha venido desde la historia Ujú. y continuamos usándolo para hacer salsas, por ejemplo, el atole también. Bueno, esto es más como la gastronomía, ¿verdad? Sí. Está Pero bien. bueno, es algo que dije, oh, es verdad, eso todavía lo usamos. También una de las cosas o medios de trabajo es también la agricultura. En tiempos pasados lo era y también ahorita hay zonas o lugares en el país donde la agricultura es como el principal medio de trabajo. Mm, Eso también. Y en cuanto a la política, por ejemplo, el derecho a votar que tienen, el derecho a votar de las mujeres. ujú. Es una oportunidad que no se tenía, pero ya ah, en la historia hubo cambios y Sí. continúan, continúa esa libertad para votar en las mujeres. Sí. Es mucho. Ah, gracias. Y tal vez a ti te toca. Sí, a ver. 3. ¿Quiénes son las personas más importantes en la historia de la nación? Yo puedo comenzar y tú puedes hablar más porque sabes más, pero yo sé algunos nombres.
como Santa Ana. Oh, sí. Pienso que fue un líder en la guerra contra los Estados Unidos, tal vez, no sé. Un líder. Sí. Un general o algo así. Ujú. Pancho Villa es muy famoso en los Estados Unidos como un bandito del pasado. Sí. Y Porfirio Díaz fue un presidente por 30 años, Sí, como 32 años, 32 30. años. Um, y sí, tengo que leer más y estudiar más, pero estoy aprendiendo. No, pero está muy bien, ¿eh? Estás mencionando en realidad personajes históricos. Sí, Sí, de verdad. eh, Has dado un buen resumen de ellos. Eh, Voy a mencionar uno más sí, que tú puedes recordarlo también, me imagino. sí. Miguel Hidalgo y Costilla. Sí. Creo que es mi personaje favorito porque siempre lo mencioné. El padre de la patria, Él, le sí, llaman. aquí. Exactamente. Debajo del espagueti. No, es un Debajo del chiste. espagueti Sí, o de disculpa. la galleta. Sí. Este, sí, él es el padre de la patria en la independencia de México en 1810. Ah, Él fue quien invitó al pueblo a unirse en contra de la opresión, de la mm, esclavitud que ah, estaban teniendo en ese momento. ok. Entonces se subió a como a una iglesia en la parte de hasta arriba donde estaba la campana, una parroquia, perdón, y, e hizo sonar las campanas. Es lo que está haciendo aquí. Jalando Exactamente, en la cuerda. sí, jalando en la cuerda. Ah, Y es algo como muy representativo porque cada 11 de septiembre ah, en, en el centro de México, por ejemplo, este, hacen sonar también la campana mm, y el presidente grita, da el grito a las 12 ¿Grita de la qué? noche ¿Viva y México? grita, viva México, ajá, Ah, viva México y todo el público, ¿no? ah, Viva, y otra vez, viva México, viva, así. ah, excelente. Sí. Entonces, parece que los mexicanos son patrióticos, ¿no? ¿Qué tan patrióticos son? Sí, pienso que sí, sí somos patrióticos, o bueno, sí, sí hay algunos que son muy patrióticos. Este, Esas fechas son, eh, puedes ver que es una fecha muy importante, el 11 de septiembre, porque las calles principales están adornadas de color verde, blanco y rojo. Ujú, También hay platillos que solo ese día se preparan, o bueno, más que nada ese día, como los chiles en nogada que te mencioné, representativos porque el chile es verde, sí. la salsa que lleva, que es como una crema, es blanca, Ah, y unos frutos rojos, ah, entonces representa como la bandera de México. ah, La qué gente lindo. se pinta la gente o usa ropa Sí. con la bandera de México o el color de la bandera de México. Ah, Entonces creo que sí, sí hay patriotismo. mm, Ujú. bueno. ¿A ti te toca? Sí. ¿Qué tan importante es conocer la historia de México para los mexicanos y para los extranjeros en México? Entonces, um,
de mi perspectiva, ¿es correcto? De mi perspectiva, ¿está bien? Desde mi perspectiva. Oh, desde mi perspectiva, Ujú. ah, en cada nación es importante conocer la historia para ver el progreso o el opuesto del progreso, y entender cómo pueden mejorar la comunidad, la vida, la nación. Entonces, espero que los mexicanos estudien la historia, pero tú puedes hablar de esto. Y para extranjeros, viajeros o personas viviendo en México, especialmente, es importante para entender la gente, la cultura, los costumbres, a saber algo de la historia para conectar con la gente, con la cultura y respetar las cosas, la gente, la cultura, las costumbres, y para apreciar o Mm, muy bien. las cosas con más sabiduría. Sí. Ujú. Sí, es muy cierto. Y como dices, incluso para conocer como el motivo de algunos problemas, porque a veces todo viene desde comienzos de la historia. A veces problemas económicos que tiene el país, problemas políticos también. Es muy interesante. Sí, con este tópico he podido descubrir algunas cosas de la historia en el pasado que, han afectado al país y se puede ver aún en el presente. Como mexicanos sí conocemos fechas importantes, pero creo que a veces nos hace falta investigar un poquito más, leer un poquito más de nuestra cultura. Sí, es verdad, en cada nación o ciudad o familia o persona, problemas del presente tienen raíces en el pasado, entonces es importante estudiar el pasado. Um, Así es. entonces, a mí me toca. Sí, sí, yo hice esta pregunta. Y tiene una palabra que me gusta pronunciar, es una palabra, es una de mis palabras favoritas, um, pirámides, es Muy correcto. bien. ¿Quiénes Sí. hicieron las pirámides Ah, de México? hay los extraterrestres, ¿no dijimos al final? Sí, es algo que podemos explorar más en el futuro en el tópico de mitos y folclóricos. Ah, sí, es verdad. Folclórico. Folclóricos. Sí. Este, bueno, había muchas opciones allí. En lo personal, yo pienso que fue el hombre quien las hizo, pero discutíamos esto porque tú mencionaste también un dato muy interesante sobre las coincidencias que hay en en las pirámides de China, de Egipto Sí, y de aquí de México, como la alineación, la posición, los equinoccios y lo que se ve como en Orion, la ah, ah, constelación de la, Orión, exacto, la constelación de Orión, Orión. que ayudó como a que todas están en la misma posición, ¿no? Sí, De acuerdo a la constelación. Y son coincidencias muy sorprendentes porque sabemos que en esos tiempos no había como que la tecnología de ahora, ¿no? sí. Pero tú qué piensas, a ver, quién las hizo. No sé. Un problema es que
sería tan difícil a construir las pirámides con solamente el poder de humanos, de hombres moviendo piedras grandes. No sé, tal vez existía tecnología muy avanzada que está perdido, está perdida. Pues sí, y hay similaridades entre las pirámides de México, China y Egipto. Sí, la formación como Orión, pero también el tamaño del base es lo mismo y tal vez los arquitectos eran los mismos, no sé, estaban leyendo el mismo sitio del internet, el mismo pago, no, no sé. Es un misterio, Sol- a mí me gustan misterios. Sí, es bien interesante. Yo desconocía eso y muchas gracias por incluir esa pregunta y Sí, también ese tema en esto sobre la historia, porque es un dato bien interesante. Eh, ya se lo dejaremos al público, ¿no? A quien vea este video, sí, que también den su opinión sí, sobre en quién sus hizo. comentarios abajo, sí. Y Sí, podemos explorar este dato más en el futuro, sí. sí, porque incluso mencionaste otro de las, olvido siempre su nombre, que están en Perú. Tú puedes Mm, recordarme. Nesca, Nesca, que también tiene... Nescafé, no es un chiste. Nescafé es lo que quiero tomar en este momento, pero Sí. sí. Ah, sí, y además, ¿qué quieres decir o preguntar sobre la historia general de México? Pues fue algo muy breve en realidad lo que dijimos, pero tuvimos mucho tiempo para hablar de todo eso, cosas muy interesantes como en esas tres etapas importantes, lo que se vivió, ¿no? También eso fue muy importante. Ya mencionaste algo también sobre eso, pero si tú tienes alguna otra pregunta o quieres incluir algo más. No, es que hemos estudiado este tópico por como 2 meses. Um, y es muy interesante. Es solamente al principio de 2 o 3 años de un estudio de México y estoy muy animado de aprender más y a moverme luego a México para no solamente visitar, pero vivir y enseñar inglés y aprender más español y tener más experiencia con la cultura. Sí, y nuestro tema, nuestra serie, tiene muchos tópicos como la geografía, los políticos, pienso las empresas, y industrias, la comida, muchas cosas. Y el próximo, ¿quieres cumplir el video con algo del próximo tópico? ¿Quieres introducir un poquito el próximo tópico? ¿Puedes recordarme El español de México. Ah, sí, perdón, oh, lo siento mucho. No. El próximo tópico va a ser sobre el español, pero el español específicamente de México. Ajá. O sea, el mexicano, porque a veces hay personas que piensan que existe el idioma mexicano Ah, y vamos a aprender de ese.
de ese idioma. Sí, con los coloquialismos y la pronunciación y todo. Sí, jergas, todo. Vamos a ver. Entonces, sí, gracias otra vez para ayudarme con su pericia. Pericia, Um, fue excelente y que tengas un buen día o buenas noches. gracias. Siempre es un gusto y tú muy bien. Siempre, siempre 5 estrellas. Oh, Igualmente por igualmente, allá. Buen cinco día. estrellas para ti y para Gozo. Gozo, Gracias. sí, también. Nos vemos. Nos vemos. Cuídate. Cuídate.